Buenas tardes, amigo y amiga de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí aprovechando esta linda tarde, dándoles gracias al Señor. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Argentina. Le damos gloria al Señor por todas las cosas. Uno siempre está atento, ¿cierto? Uno siempre está atento a lo que el Señor tiene para uno, ¿verdad? Y qué mejor lugar que ir a su palabra directo. Es ir directo a su palabra donde está esa verdad, ese maná escondido que es su presencia, ese almendro cortado que reverdeció, ¿cierto? Que es uno de los elementos que están ahí en el arca de su presencia, ¿cierto? El maná escondido, el arca, ¿no? Las tablas de la ley, cuántas cosas, ¿no? Que el Señor cumplió todas esas cosas. La vara de almendro que reverdeció, que también estaba ahí, tiene un significado muy importante que es la resurrección. Significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte, ¿cierto? Hechos poderosos, significativos, ¿cierto? Y algo tremendo para nuestras vidas. Por eso uno le da gloria al Señor, ¿no? Uno le da gloria al Señor por todas las cosas que Él está haciendo y las que va a hacer. Por ahí molesta un poquito el solcito de atrás, pero y uno le da gloria al Señor por todas las cosas. Uno se goza en el Señor cada día, ¿cierto? Y bueno, y uno tiene en este tiempo refugio y salida en su palabra. Ahí están todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida plena en Cristo, ¿cierto? Sabiendo a cada instante por dónde vamos, qué somos, qué estamos haciendo. Nos revisamos, poder revisarnos en el Señor nuestras vidas personales, ¿cierto? Y bueno, para poder manifestar con más plenitud su presencia, ¿verdad? Por allá por el libro de Génesis, amado, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, le damos gracias al Señor, que el Señor esté obrando en esta hora sobre los corazones, que el Señor esté trabajando en los corazones, ¿sí? Que el Señor esté sacando los velos en vuestras vidas, que ustedes puedan sentir esa libertad en Cristo Jesús al escuchar el mensaje de salvación, ¿cierto? Estábamos hablando de Abraham la vez pasada, que es el ejemplo a seguir en cuanto a la fe, porque él dice que creyó, ¿cierto? Por fe, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el tipo de fe que Dios espera del Hijo de Dios, es el requisito para que su justicia venga, ¿cierto?, sobre nuestras vidas, ¿cierto?, y habite, y nos vaya dando esa gracia sobre nosotros, ¿sí? Acá estamos con una versión que se llama Dios habla hoy, en esta oportunidad. Génesis capítulo 15, ¿cierto? Tan necesaria esta palabra, tan necesaria. Fíjate vos lo que dice. Dios hace una alianza con Abraham. ¿Okay? Dice el Señor en su palabra: después de esto, el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, ¿sí? En una visión y le dijo.
Fíjate que donde hay una presencia del Señor, tiene que haber una manifestación de algún tipo, ¿sí? Siempre, hermano, siempre que vos vas a predicar, va a haber una manifestación, porque hay una obra de Dios que se está, generando, ¿sí? Hay una obra de Dios que se está estableciendo en esta tierra, en este mundo, ¿cierto? Nosotros entramos en esta realidad cada vez que miramos su palabra. Dice, después de esto el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, ¿sí? Precioso el Señor, que el Señor nos dé estas visiones, ¿no? No tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, dice esta versión, ¿no? Tu recompensa va a ser muy grande, le decía, ¿no? Pero Abraham le contestó, le dijo, Señor Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Maravilla, ¿no? Señor, tal vez hoy en día, fíjate vos que hay gente que pide verdaderamente tener honores, tener riquezas, pero el no tener con qué compartirlas verdaderamente es algo catastrófico en este tiempo, ¿sí? Porque una de las características que tenemos aquellos que estamos entrando en el conocimiento, recién estamos entrando en el conocimiento, es poder compartir todas las cosas, no tan solamente los momentos malos, ¿no? Y ahí nos acordamos de ese amigo, de esa amiga que siempre nos habló, que siempre estuvo con nosotros, pero en un momento de que estas riquezas vienen, estos honores vienen a tu vida, estos reconocimientos justos seguramente vienen a tu vida, uno se olvida de un montón de gente, un montón de amigos, de amigas que en su momento verdaderamente fueron muy apreciados y muy cruciales para poder avanzar, siempre con alguna palabra, con algún consejo, con algún reto también, pero generalmente nos olvidamos, ¿cierto? Y en el momento que tenemos todas las cosas, somos incapaces de compartir. Bueno, Abraham no quería que le pasara esto, él veía que estaba siendo rodeado de riquezas, estaba viendo que estaba siendo rodeado de honores, estaba viendo que estaba rodeado de reconocimiento. Sin embargo, la gran preocupación de él, ¿cierto?, era que había muchas personas a las cuales él compartió, en el caso de Lot, que amó su esposa, lógicamente, amó sus hijos, ¿cierto? Pero sin embargo, él estaba muy preocupado por su descendencia. ¿Por qué? Porque a él le interesaba lo que Dios le había hablado a través de esa descendencia. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado, así como tenía una visión, Dios le había enseñado un adelanto de que esa descendencia verdaderamente iba a venir sobre Abraham, ¿cierto? Más Dios le plació dárselo ya cuando él tenía una avanzada edad. Como que Dios consumó en él todo el entendimiento, toda la visión, toda esa parte que él tenía que entender para que este hijo venga. Acá podemos ver, mira, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, ¿sí? Tu recompensa va a ser muy grande, ¿cierto? Esto es una declaración que hace Dios sobre Abraham. Pero Abraham le contestó, y acá Abraham hablaba mucho con Dios, entendía que de esta forma de expresarse sería escuchado por el Señor. Y qué bueno, amado, cuando vos tenés esa paz y esa tranquilidad de que lo que tú estás razonando y lo que tú estás peleando, se lo podés comunicar al Rey,
al Rey Jesús, ¿no? Y dice, Señor Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cierto? Aquí esa es la preocupación que tenía Abraham, ¿sí? Tenía todas las riquezas que mucha gente anhela, pero ¿de qué me sirve esa riqueza si no tengo con quién compartirla? En este caso con un hijo. Lógicamente que él siempre fue de compartir las bendiciones a tal punto que llegó Abraham, por ejemplo, a compartir con Lot, ¿no? A compartir con Lot. Y lo amó a Lot, a tal punto, bueno, que lo dejó ir a un lugar porque fue muy bendecido este Lot por causa de Abraham. No estamos hablando de eso. Abraham era un hombre que le gustaba compartir, así como nosotros también tenemos que aprender a compartir. El punto número 2 era que él tenía que ver establecido en su vida lo que Dios había predeterminado, que era tener descendencia. ¿Por qué? Porque de esa descendencia iban a ser una gran nación, y de esa gran nación iba a pasar a un juicio en una tierra donde Dios también iba a juzgar esta nación, la cual iba a tener una persecución sobre esta nación en la cual él era padre e iba a ser padre. Entonces había también una ocupación y un mover en Abraham, ¿cierto? Por esta descendencia. Entonces él habla, ¿no? Y le dice, Señor, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Y dice, gracias, Rey, que no tengo hijos. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. ¿Cierto? Acá él manifestaba, bueno, que había un gran apego por este criado llamado Eliezer. Pero bueno, el Señor le contestó, tu heredero va a ser tu hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarla. Pues bien, así será el número de tus descendientes, ¿cierto? Así será el número de tus descendientes. Y esto es muy significativo, porque en el momento que Dios le dice esto era en la hora del día, ¿sí? Entonces ahí vos podés ver cómo Dios le estaba mostrando algo que no se podía ver, ¿cierto? Sin embargo, estaba y existe, que es el mundo espiritual, que es ese principio de vida que da fuerza a todas las cosas, da vigor a todas las cosas, ¿cierto? Da poder a todas las cosas, da color a todas las cosas, da sonido a todas las cosas. Es la vida misma, ese principio espiritual en el cual Dios le estaba diciendo a Abraham que acudiera, en este caso al mirar las estrellas. Dice, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarla. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra?, contestó Abraham. ¿Sí? Aquí el Señor le hace una breve reseña de dónde lo sacó él, Abraham. Está hablando de la tierra de Ur, una tierra pagana. De ahí vino después la nación de Israel, ¿cierto? Pero el Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra?, contestó Abraham, y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, les partió por la mitad y puso una mitad
frente a la otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que aquí serán esclavos y que serán maltratados duramente por 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. ¿Sí? Esto era lo que le esperaba a la nación en la cual Abraham iba a ser padre, ¿cierto? Una historia poderosísima en el Señor, ¿sí? Pero yo también castigaré, dice, ¿sí? Y por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Esto de la reunión con los antepasados, amado, es muy significativo también porque hay un destino después de esta vida. Hay un destino después de esta vida. Y en este caso, lo que eran los patriarcas, ¿cierto? Ellos están en un lugar, ¿cierto? En un lugar de espera. Y dice que al final de la gran tribulación van a ser resucitados. ¿Cierto? Entre otros, ¿sí? Eso está por allá, por Apocalipsis, habla por allá también el libro de Daniel, donde dice que muchos muertos serán despertados de sus sepulcros, ¿sí? Y serán sacerdotes, ¿cierto? Del Dios Altísimo. Y bueno, y acá dice que Abraham iba a ser reunido. Acá le habla al Señor un poco del futuro que le esperaba. ¿Por qué le hablaba del futuro que esperaba? Porque verdaderamente, no porque fuera alguien más especial que uno, sino que él estaba por cumplir iba a ser padre de una nación muy, muy grande. Entonces, sí, era verdaderamente, correspondía que Dios le revelara y le iluminara verdaderamente lo que iba a ocurrir con su vida, ¿no? Y bueno, Abraham, ¿cómo te encontrarías vos, amado, que Dios te dijera todas estas cosas, ¿no? Aún hasta el detalle, a dónde ibas a ir. Fíjate vos que acá estamos tocando algo tocante a la salvación, amado. Una vez que vos creíste y una vez que vos fuiste justificado, es una garantía de salvación, ¿sí? Es una garantía de que tu vida es salva, no porque eres bueno, sino porque vos creíste que la persona que hablaba era una persona justa, una persona íntegra. Entonces vos también te convertís en justo, ¿sí? Y esa justicia trae salvación. Esa justicia trae redención. Esa justicia trae esperanza de vida. Trae esperanza de resurrección en esa época. Porque dice que Jehová no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, ¿cierto? Entonces acá podemos ver cómo desde el antiguo pacto está hablando de una seguridad en cuanto a la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de que Abraham creyó, ¿cierto? Y le fue contado por justicia. Fíjate que aquí el Señor en el verso 6 dice, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, ¿cierto? El justo por fe se salvará, ¿cierto? Por fe, no por obras de la ley ni por cumplir ninguna ley, ¿sí? El justo por fe vivirá, ¿cierto? Entonces acá también el Señor le dice,
Abraham trajo, bueno, todo esto, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y allí serán esclavos, y que serán maltratados duramente por 400 años, pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas, ¿cierto? Eso después lo vemos como Dios lo cumple por allá por Éxodo, Deuteronomio, Números, Levíticos, ¿cierto? Josué, Jueces, ¿cierto? Dice, por lo tanto, lo que a ti te toca, fíjate vos, teniendo el fundamento de que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ese evento, no todo lo que hizo después, porque eso es fruto de la fe, todo lo que él sirvió al Señor, las obras que él hizo, fue por causa de que la salvación actuó primero que las obras que vinieron después de esto. Y la salvación no es por la obra de Abraham, sino por lo que Dios iba a hacer y estaba haciendo e hizo sobre su vida. Entonces ya es una persona un poquito ahí, una breve interrupción, mil disculpas. Entonces ahí podemos ver, amado, un poquito que Abraham, y aquí es donde yo me quiero detener un poco, él creyó y le fue contado por justicia. Eso hizo de que Dios le hablara a él y le dijo, en cuanto, que ahí justo fuimos interrumpidos en ese momentito, dice, fíjate vos, por lo que a ti te toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano. Dios ya lo veía a él, ¿cierto? Veía toda su vida, pero también veía en el momento de que él iba a morir. Y también Dios veía lo que él iba a hacer después de morir. Iba a ir a descansar con sus antepasados, ¿cierto? Este descanso está hablando en un tiempo de espera, en un tiempo de un lugar maravilloso que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ¿cierto? Y acá podemos empezar a hablar de la famosa frase de la vida después de la muerte. Y yo digo que es la vida siguiendo el curso de vida. La muerte solamente es un momento, es un instante, ¿cierto? Donde nuestra vida sigue en el cumplimiento de la palabra del Señor en cuanto a nosotros, en cuanto a cada uno de nosotros, ¿no? Y dice, en cuanto a ti te toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados, ¿cierto? Esto es algo glorioso, amado. Te reunirás con quién, con tus antepasados, ¿cierto? Con tu gente, con esa gente que también le creyó a Dios, ¿cierto? A sus antepasados en cuanto a lo espiritual, ¿cierto? En cuanto a lo que él creyó. ¿En qué ámbito? En el ámbito de Dios, en el ámbito en el cual Dios lo sacó, ¿cierto? De su mortalidad, lo sacó de su nación, lo escogió a él, lo sacó, ¿cierto? Y fue amigo de Dios y es un escogido del Señor, ¿cierto? Y acá podemos ver cómo Dios en este pasaje muy interesante le dice todo lo que iba a pasar con su vida, de que iba a morir muy anciano y que iba a ser reunido con sus antepasados, ¿cierto? Y dice, después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado el colmo, no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos, ¿cierto? Es muy interesante, amado, muy interesante
muy interesante esta faceta de Abraham, ¿cierto? Cuando ya era de noche, todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida, dice, que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo alianza con Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, dice, los cananeos y gergeseos y jebuseos, ¿sí? Acá podía ver el Señor, ya el Señor le estaba dando a notar que esa descendencia iba a salir de su genética, ¿cierto? Terrena, o sea, de su sangre, ¿cierto? Y Dios le estaba prometiendo, ¿cierto? Que no lo iba a heredar ningún mayordomo, ¿sí? Podemos ver, porque desde el punto de vista teológico y exegético, la justicia es el estado y propiedad de Dios que se dio por gracia, ¿sí? Y el hombre la obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz y que es en la vida de los hombres por medio de un proceso que se llama justificación, ¿sí? La fe en la palabra que actuó en Abraham fue la misma fe que actúa en Cristo Jesús para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo. Él creyó a la palabra de Dios, a lo que él estaba hablando, ¿cierto? Y hoy en día nosotros tenemos la palabra en carne, que es Cristo Jesús. Y dice que en el sacrificio sustitutivo que Jesús llevó a cabo en la cruz y que es posible en la vida de los hombres por medio de un proceso que se llama justificación, ¿sí? Fíjate lo que dice Romanos 1:17. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es un proceso, ¿cierto? Como está escrito, más el justo vivirá. Por la fe vivirá, dice en Romanos 17. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, ¿por qué? Porque fiel es el que nos llama. Fiel es el que nos hizo este llamado a salvación, esta convocatoria, ¿cierto? Aplicando al creyente la justicia es el estado de uno que es justificado y declarado justo, quedando absuelto en forma absoluta del estado de condenación en el cual se encontraba. En la justificación se obtuvo un veredicto el cual trajo como resultado la libertad de una sentencia eterna. Debemos entender que hay una gran diferencia entre el veredicto y la sentencia. Ahí vamos. Veredicto es una decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho o litigio. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto, Nosotros teníamos el veredicto de culpables, ¿sí? Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando un veredicto se halla culpable, donde hay fundamento de culpabilidad, ¿sí? En cuanto a la justicia divina imputada al hombre, esto viene por imputación, imputada al hombre sin que él haya hecho ninguna obra de justicia, sino que se imputa y se sella con la obra de Cristo en la persona cuando crea el mensaje. En el proceso de justificación se le dio veredicto
de inocente siendo culpable, ¿cierto? Quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no podía librar, dice. Todo esto fue posible por el misterio del cambio, incidente que se dio en el Gólgota, conocido teológicamente como la remisión. Esto es resaltado por el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Fíjate lo que dice: al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 21. Así que bueno, amado, esto es un breve pasaje de un hermoso libro que se llama La fuerza de la justicia, del maestro José Briceño. Pero qué significativo esto, hermano, o sea que somos la justicia de Dios en la tierra. Entonces, con ese principio de justicia en nuestras vidas personales, aún, ¿cierto?, teniendo conductas erráticas y malas costumbres, muchas cosas, ¿cierto? Él nos dio poder, ¿cierto?, para que se complete la obra. No es que Él nos va a dejar solos, nos dio justicia y ahora nos deja solos, no, Él nos dio su Espíritu Santo para que nosotros nos santifiquemos a través de la lectura de la palabra, ¿cierto?, y a través de imparticiones, ¿cierto?, de los ministerios que están puestos por el Señor. Así que, amado, que tengas una hermosa tarde, una bella tarde. Espero que haya sido de mucha bendición lo que hemos hablado, y seguiremos tocando todos estos temas. Aunque ya habíamos hablado sobre Génesis 15, pero había un hecho muy especial que el Espíritu Santo quería hacer notar, y era, ¿cierto?, lo que Dios sabía de Abraham y todo lo que le transmitió de lo que iba a venir, ¿cierto? Le dio una seguridad. Abraham necesitaba una seguridad y bueno, Dios le dio esa seguridad de salvación. Y qué maravilloso que en el Viejo Testamento se esté hablando de que el justo, cuando cree, es llamado justo y que automáticamente, amado, es salvo, y que esa salvación directamente tiene un destino, ¿cierto? Como en este caso era un lugar de espera en el cual Abraham tenía que estar y dormir con sus antepasados. Hermosa historia, ¿no? Hermosa historia de vida, ¿cierto?, donde la muerte solamente es un evento momentáneo, ¿cierto? Que Dios te bendiga.